Cuando me casé con Hugo, pensé que empezaba a vivir la mejor etapa de mi vida. Nos habíamos conocido en la universidad. Nos llevábamos bien. No teníamos vicios ni problemas graves. Me pidió que nos fuéramos a vivir a la ciudad porque ya tenía un buen trabajo como ingeniero en una constructora. Yo acepté sin pensarlo. Dejé mi familia, mis amigas, mi rutina y me fui con él. El departamento era pequeño, pero suficiente para nosotros. Tenía 2 recámaras, un baño, una cocina, sala y comedor. No nos hacía falta nada. Él trabajaba casi todo el día y yo me encargaba de la casa. No teníamos hijos ni mascotas, así que mi tiempo lo dedicaba a mantener limpio, cocinar y disfrutar mis ratos libres. Durante el primer año todo fue tranquilo. Me acostumbré a la vida en la ciudad. Me sentía en paz, aunque a veces me sentía sola, no lo decía. Entendía que mi esposo trabajaba mucho y llegaba cansado. Yo me ocupaba de que siempre encontrara la casa limpia, la cena caliente, su ropa lista y sus cosas en orden. Era mi forma de demostrarle que lo apoyaba. Un año después, la rutina cambió. Una tarde llegó su hermano menor, Esteban. Venía del rancho. Dijo que quería buscar nuevas oportunidades, que en su pueblo no había futuro. Hugo no lo pensó 2 veces y le ofreció quedarse con nosotros. Le dio la recámara extra y yo asentí sin protestar. No me molestaba. Al principio, Esteban parecía tímido, callado pero educado. Se levantaba temprano, salía a correr, ayudaba en algunas cosas sencillas, como cargar bolsas o traer garrafones. Yo lo trataba con respeto, le preparaba la comida, lavaba su ropa si la dejaba en la canasta, pero no me metía en su cuarto. Desde el principio dejé claro que ese era su espacio. Pasaron las semanas y empezó a notarse que Esteban no estaba haciendo mucho esfuerzo por encontrar trabajo. Decía que buscaba, pero siempre estaba encerrado. No tenía horarios, no ayudaba, no salía a entrevistas. Empezó a volverse más huraño. Apenas me respondía. No se sentaba a comer con nosotros y empezó a dejar platos sucios y ropa tirada en su cuarto. Yo seguí sin meterme. No quería problemas, me limité a hacer lo mío. Poco a poco, noté que del pasillo empezaba a salir como un olor raro. Al principio era suave, como a humedad o encierro. Supuse que era porque nunca abría su ventana, pero con el tiempo se volvió más penetrante. No era solo humedad, olía a basura vieja, a comida podrida. Evitaba pasar por ahí, pero era imposible porque el baño estaba en esa dirección. Me tapaba la nariz y aguantaba. Llegó el punto en que el olor se impregnó en la ropa, en las toallas, en todo el aire. No era normal. Aunque nunca decía nada, Hugo también lo notaba. Se le notaba en la cara, pero evitaba enfrentarlo. Prefería guardar silencio. Yo sabía que le molestaba la situación, pero era su hermano. Yo tampoco decía nada. Me mordía los labios, cerraba las ventanas, prendía un incienso, ventiladores o lo que fuera. Pero el olor ahí seguía. Un día noté que mis cosas no estaban donde las había dejado. Primero pensé que era distracción mía, pero pasó varias veces. Dejaba las llaves en la barra y aparecían en la sala. Guardaba una taza y la encontraba en el refrigerador. Puse un pan en el microondas y luego apareció mordido en la estufa. No eran accidentes, eran cosas pequeñas, pero constantes. Me empezaron a incomodar. Revisé puertas y ventanas. Todo estaba cerrado. Empecé a pensar que tenía lapsos de memoria. Luego empezaron las pesadillas.
Soñaba con insectos, con cosas asquerosas. Una vez soñé que había gusanos en el piso de la cocina, arrastrándose entre los muebles. Otra noche soñé con arañas en mi almohada. En otra ocasión, serpientes saliendo de los cajones. Me despertaba sudando, con el corazón latiendo rápido. A veces no podía volver a dormir. Sentía que el ambiente en la casa se volvía cada vez más pesado. Había tensión, frío y un silencio que se siente espeso. Una tarde vi un sapo negro en el fregadero. Lo vi claramente. Estaba ahí, mirándome fijamente. Cuando grité y volví con un trapo para sacarlo, ya no estaba. Busqué por todos lados y nada. Lo conté, pero nadie me creyó. Me dijeron que tal vez me lo imaginé, pero yo sé lo que vi. El olor del cuarto de Esteban ya era insoportable. Empezaba desde la mañana y empeoraba durante el día. En las noches se colaba hasta en nuestro cuarto. Hugo ya no decía nada. Se le veía tenso, cansado y estresado. A veces llegaba del trabajo y se encerraba. Empezó a tener dolores de cabeza, insomnio, cambios de humor. Yo también empecé a cambiar. Me sentía inquieta todo el tiempo. No tenía ganas de hacer nada. Me dolía la cabeza, el estómago. Perdí el apetito. Sentía un malestar constante, una presión en el pecho, un temor sin motivo. Una mañana, Esteban me habló con un tono grosero. No me lo esperaba. Hasta ese día siempre había sido respetuoso. Me reclamó por haber tocado su ropa. Le dije que no lo había hecho, pero no quiso escuchar. Me gritó y se metió a su cuarto. Me sentí humillada. Le conté a Hugo, pero solo dijo que iba a hablar con él. No lo hizo. Solo me pidió paciencia. Me sentí sola. Me di cuenta de que ya nadie me defendía, que estábamos viviendo con un extraño, y que ese extraño se sentía dueño de la casa. Una noche me desperté a las 3 de la mañana. Sentí un peso en el pecho. No era físico, era algo más. Me levanté y caminé al pasillo. El olor era insoportable. Me tapé la nariz con la camiseta. Busqué aire. Abrí la ventana de la cocina. Luego caminé de regreso y me detuve frente a la puerta del cuarto de Esteban. Nunca había querido entrar, pero esa noche algo me empujó. Una mezcla de coraje, desesperación y asco. Busqué las llaves. Recordé que Esteban las dejaba en su pantalón. Revisé la ropa sucia del baño y ahí estaban. Abrí la puerta. El olor me tiró hacia atrás. Era peor de lo que imaginaba. No era solo basura. Había algo más. Algo que olía a muerte, a carne echada a perder. El cuarto estaba oscuro, pero la poca luz del pasillo me permitió ver el desastre. Ropa sucia amontonada, bolsas negras, platos con comida podrida, insectos en las paredes. Pero lo que me paralizó fue el closet. De ahí venía el hedor más fuerte. Me acerqué despacio, con el estómago revuelto, y lo abrí. Vi una estatua negra, con forma demoníaca, puesta sobre una caja de madera, rodeada de veladoras negras, tierra, ramas secas, pedazos de lo que parecía una gallina descompuesta, llena de gusanos. Entre todo eso, había una foto de Hugo. Estaba doblada, manchada, parcialmente quemada por una esquina. La miré por un momento sin entender. Me dolía la cabeza, sentía náuseas. El olor me hizo vomitar en la alfombra. Cerré la puerta como pude y me arrastré fuera del cuarto. Pasé el resto de la noche sentada en el baño, llorando en silencio, temblando. No podía creer lo que había visto. No sabía qué hacer.
Pensé en contarle a Hugo, pero algo me lo impedía. Sentía que si hablaba, algo horrible iba a pasar, como si esa estatua me hubiera mirado, como si ya supiera lo que había visto. A la mañana siguiente, regresé al cuarto con el celular. Le tomé fotos a todo. Las guardé con cuidado. No sabía cuándo las iba a necesitar, pero sentí que tenía que tener pruebas. No me atreví a hacer nada más. No pude tirar nada, ni tocar nada. Solo salí, limpié mi vómito y cerré la puerta como sin nada. Desde ese día, supe que mi vida había cambiado. Después de tomar esas fotos, mi cuerpo dejó de sentirse mal, como si hubiera cruzado una línea que no quería cruzar. Me movía, pero no sentía mis piernas. Caminaba, pero mis pasos parecían flotar. No dije nada, no lloré, no hice ruido. Me encerré en el baño un rato, solo mirando la pared, tratando de entender qué había pasado y qué significaba lo que yo había encontrado. Pero no había forma de explicarlo sin aceptar que nada en mi vida era lo que yo creía. Dormí mal esa noche. Mi cuerpo temblaba sin control. Sentía una presencia muy cerca de mí, como si alguien respirara en mi nuca, aunque nadie estuviera ahí. Cada vez que cerraba los ojos, veía la estatua. No solo era la figura inmóvil que estaba en el closet, sino una versión más real, más viva, como si respirara, como si me mirara directamente a los ojos. No podía sacar de mi mente la foto de mi esposo ahí, entre restos podridos, como si alguien hubiera estado usando su imagen para hacerle daño. No entendía por qué alguien haría algo así. No quería aceptarlo, pero dentro de mí sabía que Esteban no era un simple hermano buscando oportunidades, y que esa habitación no era solo un cuarto desordenado. A la mañana siguiente, caminé por la casa como si fuera un lugar ajeno. Cada rincón me daba ansiedad. Las paredes parecían más estrechas, el aire más pesado. Esteban salió de su cuarto en silencio. No me miró, pero su presencia era suficiente para ponerme la piel de gallina. Yo bajé la cabeza y fingí que estaba ocupada. No podía enfrentar sus ojos. Sentía que si lo hacía, él iba a notar que ya sabía todo. El olor empeoró. Ahora venía a cualquier hora. A veces parecía que salía de las paredes, otras del piso. Se quedaba en mi ropa, mi cabello, en mis manos. Me daba asco mi propia piel. Me sentía sucia sin haber tocado nada. Lavaba y no cambiaba nada. Podía pasar horas limpiando, pero todo seguía oliendo igual. La casa ya no era un hogar, era un lugar infectado, un espacio donde la vida normal ya no tenía cabida. Empecé a perder peso, no tenía apetito, la comida me sabía amarga, todo tenía un sabor metálico, como sangre vieja o agua oxidada. Pasaba tardes enteras sentada en la sala, sin hacer nada, solo escuchando los crujidos del edificio y mis latidos acelerados. A veces escuchaba pasos dentro del departamento cuando yo sabía que estaba sola, o ruidos suaves detrás de las paredes, o un susurro lejano que parecía decir mi nombre, aunque nunca podía asegurarlo del todo. Entre tanto miedo, había momentos en los que pensaba que quizás me estaba volviendo loca, que tal vez nada de esto era real y mi mente estaba inventando todo. Pero cada vez que dudaba, recordaba esa imagen dentro del closet. Los gusanos moviéndose entre plumas negras, la foto arrugada, marcada, como si le hubieran sometido a algo oscuro. La figura del demonio
brillando apenas con la luz que entraba por la puerta, como si estuviera esperando. No era imaginación, yo lo vi, respiré ese olor, yo tomé las fotos, tenía pruebas, no estaba inventando nada. Las noches se volvieron una tortura. El sueño dejó de ser descanso, se volvió peligro. Soñaba con un lugar oscuro, húmedo, con tierra y fuego al mismo tiempo. Soñaba que estaba de pie frente a esa estatua, pero era más grande, casi del tamaño de una persona. Sus ojos estaban abiertos, blancos y profundos, como si pudiera entrar en mi cabeza y leer todos mis pensamientos. Soñaba que me tocaba la frente con una mano fría y pesada, y sentía su piel como piedra mojada. Me decía que ya no debía hablar, que si decía lo que sabía, él vendría por mí, que mi lengua sería arrancada, que mi cuerpo sería llevado a un lugar donde nadie podría encontrarme, que mi alma sería comida lentamente. No lo escuchaba con palabras, era algo más directo, como si instalara las ideas dentro de mí sin necesidad de hablar. A veces en los sueños veía a Hugo, lo veía ardiendo, lo veía gritando sin poder moverse, lo veía hundiéndose en tierra negra, mientras Esteban lo observaba con una expresión que nunca había visto en ningún ser humano, una mezcla de satisfacción, odio y orgullo, como si estuviera presenciando algo que había deseado por mucho tiempo. Yo trataba de acercarme, pero algo me agarraba los tobillos, algo vivo, frío y viscoso. Gusanos gigantes, serpientes, raíces negras. Nunca podía llegar a él. Al final siempre terminaba cayendo, hundiéndome, mientras la estatua me observaba desde arriba. Empecé a despertar con la garganta seca, como si hubiera gritado toda la noche. Mis manos temblaban, mi cuerpo dolía, sentía cansancio incluso después de dormir. Había días en que no podía ni levantarme bien. Miraba mi reflejo y no me reconocía. Ojeras profundas, piel apagada, mirada perdida, como si me estuvieran consumiendo por dentro. Intenté hablar con Hugo varias veces. Pensaba en mostrarle las fotos, en contarle todo. Pero cada vez que abría la boca, algo me detenía. No era miedo normal. Era como si una mano invisible me apretara el cuello. Como si una presencia se colocara detrás de mí y me llenara la mente de un solo mensaje: calla. El silencio se volvió una prisión. Sabía que debía hablar, pero no podía. Sentí que si lo hacía, algo realmente malo me iba a pasar, pero no solo a mí, también a él. El comportamiento de Hugo comenzó a cambiar mucho más rápido. Ya no dormía, tenía la mirada perdida, se tocaba la cabeza como si algo le doliera por dentro. Murmuraba cosas que no podía entender. No comía, perdió peso, pero no de la misma forma que yo. Él parecía descomponerse desde adentro. Su piel tomaba un tono grisáceo, sus ojos se hundían, su cuerpo temblaba sin motivo. Se enojaba por cosas mínimas, aunque nunca antes había sido agresivo. Su respiración se volvía pesada, como si algo lo estuviera aplastando. A veces se quedaba quieto mirando la pared por largos ratos, sin parpadear. Una madrugada, escuché un ruido en la sala. Me levanté sin hacer sonido. Caminé lento. Lo vi ahí estaba parado, viendo la puerta de la recámara de Esteban, como si estuviera esperando que algo saliera de ahí. Sus manos temblaban, su cuerpo parecía en trance. Me acerqué más y más,
y noté que tenía marcas en los brazos, como rasguños o quemaduras pequeñas. No supe qué hacer. Regresé a la cama sin hacer ruido. Me acosté rígida, mirando el techo, sabiendo que mi marido ya no era el mismo hombre con el que me había casado. Un día intenté orar. No soy de rezar mucho, pero esa mañana sentí que debía hacerlo. Apenas junté las manos y cerré los ojos, una sensación fría me recorrió de la nuca hasta los pies. Escuché un sonido dentro de mi cabeza, como un zumbido grave que se volvió un murmullo. Luego una frase clara: no invoques lo que no te va a ayudar. Abrí los ojos de golpe. Tenía la piel erizada. Sentía que algo estaba detrás de mí, aunque no lo estaba físicamente. Era una presencia, una mirada invisible. Guardé silencio y bajé las manos. No volví a intentar rezar. Mi cuerpo empezó a reaccionar peor. Náuseas, mareos, desmayos cortos, punzadas en la cabeza, hormigueo en las manos. El médico hubiera dicho que es estrés, pero yo sabía que no era eso. Era como si mi energía se estuviera drenando poco a poco, como si alguien la estuviera succionando. Había días en los que apenas podía mantenerme de pie, pero no me atrevía a irme. Sentía que si cruzaba la puerta sin permiso de esa presencia, algo horrible me iba a seguir. Empecé a obsesionarme con las fotos que tomé. Las revisaba en secreto, las ampliaba, miraba cada detalle, cada pluma, cada vela, cada gusano seco pegado a la tela del piso. La estatua tenía marcas que antes no había notado, símbolos que no sabía leer, líneas profundas en los brazos, casi cicatrices. Había tierra húmeda alrededor, como si alguien la hubiera puesto recientemente. Y la foto de Hugo parecía más dañada cada día, incluso dentro de mi celular. Primero tenía una mancha, luego parecía más arrugada, luego se veía más oscura, como si la imagen estuviera muriendo junto con él. En algunos momentos pensé en borrar las fotos, como si eso pudiera romper el lazo entre lo que vi y lo que estaba pasando, pero nunca pude. Algo dentro de mí sabía que necesitaba esas pruebas para sobrevivir, aunque no supiera cómo o por qué. Hugo comenzó a tener sueños donde decía que algo le quemaba las piernas y los brazos, aunque nunca me lo decía en palabras. Lo veía en su piel. Manchas rojas con quemaduras leves aparecían sin explicación. A veces mientras dormía, se agarraba las piernas desesperado, como si algo las estuviera mordiéndole por dentro. Yo me quedaba despierta observándolo, sintiendo miedo por él y miedo de él al mismo tiempo. Parecía estar peleando con algo invisible que lo iba rompiendo poco a poco. El ambiente en la casa se volvió insoportable. No había luz que alcanzara. No había sonido normal. Otras veces, la noche llegaba de golpe sin darme cuenta. La casa estaba viva, pero no de una forma natural. Era como si respirara conmigo, como si se moviera cuando ya no veía, como si vigilara cada cosa que hacía. Los pasos de Esteban ya no se escuchaban igual. Su presencia no era humana. Sus ojos no brillaban como antes. Tenía una mirada apagada, pero a la vez cargada de algo que no sabría nombrar. Nunca me habló después de aquella vez. Nunca me volvió a dirigir la palabra. No era necesario. Su silencio decía todo. Sabía que yo había entrado a su cuarto. Sabía que había visto. Sabía que yo sabía. Y esa simple verdad era suficiente para ponerme al borde de la locura.
Había noches en que lo escuchaba murmurar dentro del cuarto. No eran palabras claras, era un sonido grave, como rezos invertidos, como susurros hinchados de odio, como un idioma que no era para humanos. Una madrugada, escuché golpes leves, como si algo se moviera en el closet. No pude dormir el resto de la noche. Una mañana, al despertar, encontré tierra en la sala, pequeños montones, como si alguien hubiera caminado por un campo y hubiera dejado rastros. Toqué la tierra, estaba húmeda y fría. Mi cuerpo reaccionó como si me hubieran electrificado. Corrí al baño, vomité y me quedé ahí, sentada temblando. Me miré al espejo, mis ojos parecían no tener vida. Mi boca estaba reseca. Mi piel parecía pegada a los huesos. La casa se había convertido en una tumba silenciosa, y yo vivía dentro de ella, esperando algo inevitable. Sabía que tenía que hacer algo. Sabía que si no salía, iba a morir o perder la mente por completo. Pero el miedo a lo que pasaba afuera y a lo que podía hacer esa presencia si intentaba hablar era igual de grande que el miedo de quedarme. Después, Hugo empezó a ponerse agresivo. No era él, no era el hombre con el que me casé, era otra cosa habitándolo. La primera vez que me empujó fue tan rápido que ni miedo sentí, solo vacío. Me golpeó sin motivo. Yo estaba doblando ropa, y él llegó detrás y me aventó contra el sofá. Me quedé en el piso sin moverme. No lloré, no dije nada, solo lo miré. Sus ojos estaban perdidos, llenos de algo que no era ni tristeza ni enojo. Era un vacío negro, como si estuviera viendo a través de mí. Luego caminaba como si nada, como si yo fuera un objeto más, algo que podía empujar o golpear sin importancia. Después vinieron más golpes, cachetadas sin aviso, jalones de cabello, moretones en los brazos. No gritaba, no peleaba, no respondía, no porque fuera débil, sino porque sabía que no era él, y sabía que si reaccionaba, algo peor iba a despertar. El miedo era grande, pero más grande era la certeza de que lo que estaba controlando esa casa estaba esperando que yo hiciera algo para justificar un castigo. Esteban siempre estaba cerca cuando pasaba eso. No intervenía, solo miraba. No tenía expresión humana. Era una calma fría, satisfecha, como si estuviera presenciando algo que le pertenecía. A veces yo lo veía parado en el pasillo cuando Hugo me golpeaba, y su rostro tenía una ligera curva en sus labios. No era una sonrisa amplia, pero suficientemente para dejar claro que disfrutaba. Esa sonrisa se quedó grabada en mi cabeza. Era la marca de que todo lo que estaba viviendo era la prueba de que esto no era casualidad ni locura doméstica. Era algo decidido, algo sembrado, algo alimentado. Las noches se volvieron más pesadas. Los sueños ya no parecían sueños, eran visitas. Me veía dentro del closet, frente a la estatua, aunque no estuviera físicamente ahí. Sentía la tierra húmeda bajo sus pies y escuchaba un murmullo grave, como un eco dentro de mi cabeza. Me veía a mí misma arrodillada, temblando, mientras la figura me señalaba. Veía a Hugo en el suelo, con el cuerpo quemado, retorciéndose. Veía su piel abrirse, su carne hacerse ceniza y regenerarse solo para volver a ser destruida. Y detrás siempre estaba Esteban, de pie, observando con los brazos cruzados, como si fuera el guardián de esa tortura. Su mirada era de satisfacción completa, como si hubiera logrado lo que quería desde el inicio.
Un día me levanté y supe que si no me iba a morir ahí. No fue una idea, fue una certeza, como si alguien la hubiera puesto en mi cabeza. Mi cuerpo estaba débil, casi hueco, pero una fuerza rara me levantó. Sentí que mis piernas temblaban, pero aún así caminé. Tomé mi bolsa con manos que no sentía. No empaqué ropa, no me despedí de nadie, no miré atrás, ni siquiera cerré la puerta, solo salí de ahí. Mientras caminaba, sentí una mirada quemándome la espalda. No volteé, sabía que si lo hacía, no podría irme. Mis rodillas temblaron y tuve que apoyarme en la pared. Sentía que algo me estaba jalando desde el pecho, como si quisiera arrancarme, como si una cadena invisible me uniera al departamento. Pero por fin pude salir de ahí. El aire de afuera no era alivio, era solo diferente, pero al menos no era el aire espeso de esa casa. No avisé a mi familia, no expliqué nada, solo llegué. Mi madre me miró como si estuviera viendo un muerto. Yo no podía hablar. Mi cuerpo se acostó y no se levantó por días. Dormí sin descanso. Comí sin sentir sabor. Viví en silencio. Cuando al fin pude hablar, solo dije que necesitaba quedarme ahí. Nadie hizo preguntas. Tal vez mi cara lo decía todo. Con el tiempo, me enteré de lo que le pasó a Hugo. Nadie me dio detalles completos, pero escuché lo suficiente. Hospital psiquiátrico, crisis severas, episodios violentos, gritos en la noche diciendo que algo venía por él. Se quemaba las muñecas con encendedores. Decía que no podía dormir porque veía fuego. Le diagnosticaron esquizofrenia. Su cuerpo estaba ahí, pero su mente ya no. No volví a verlo. No podía. Mi alma no tenía espacio para más dolor. Pero, aún sin verlo, sabía que él seguía atrapado en ese cuarto, en esos sueños, en esa tortura que yo había presenciado noche tras noche. Esteban desapareció. Nadie supo más de él. No regresó al rancho. No llamó ni mandó mensaje. Se fue como llegó, pero dejando todo roto atrás. Yo sabía que no se fue. Al menos no de la forma que la gente cree cuando escucha desaparecer. Él seguía donde quería estar, en ese altar, en esa presencia, alimentando lo que había soltado dentro de nuestras vidas. Creí que al irme todo terminaría, pero estaba equivocada. Los sueños siguieron. Escuchaba pasos detrás de la puerta, aunque nadie estuviera ahí. Veía la sombra de Esteban, parado en la esquina de mi cuarto, siempre con esa sonrisa leve, esa satisfacción. A veces pienso que nunca salí realmente, que mi cuerpo se fue, pero mi mente sigue atrapada en ese departamento, donde todo fue decidido mucho antes de que yo lo supiera, donde un altar estaba esperando y solo llegué a cumplir mi parte sin saberlo. Hay noches en que despierto y siento el olor otra vez, no en la casa donde vivo ahora, sino en mi piel, como si aún estuviera impregnado, como si ese hedor fuera una marca que nunca se va, un recordatorio de que yo estuve ahí y que sigo perteneciendo a ese lugar. No sé si algún día podré escapar por completo. No sé si existe forma de limpiar lo que entró en mi vida. No sé si algún día podré dormir sin miedo a volver a ver esa estatua señalándome. Solo sé que hay cosas que no se olvidan. Hay puertas que nunca se cierran. Hay sombras que no necesitan estar presentes para seguir existiendo. Y cada vez que cierro los ojos y veo esa sonrisa de mi cuñado, esa expresión de triunfo silencioso mientras mi esposo era torturado, entiendo que hay infiernos que no están bajo la tierra. Hay infiernos que se viven despierto
y yo conocí uno, el cual aún me persigue.